Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Estamos viviendo días muy tristes. El sábado 7 de octubre, Israel fue atacado de una manera cruel e inhumana por el grupo terrorista Hamas. Y nuestros corazones duelen por todas las víctimas inocentes de este conflicto, especialmente los niños. Pero hoy vamos a hablar de cómo comenzó este conflicto. Vamos a entender la historia del pueblo de Israel y del pueblo palestino desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a retroceder más de 3000 años, cuando en esta región vivían las 12 tribus de Israel que se unieron para formar lo que llamamos el Reino Unido de Israel, donde reinaron reyes famosos como Saúl, David y Salomón. En siglos posteriores existieron varios reinos judíos en la región: Israel, Judá y Asmoneo, que fueron interrumpidos por diferentes periodos de invasiones y gobiernos extranjeros, como los babilonios, los persas y los griegos. Pero la historia del pueblo de Israel empieza a cambiar con la invasión romana en el año 63 a.C. Los romanos empiezan a oprimir al pueblo de Israel, lo que genera la gran rebelión judía que termina con la victoria romana. La destrucción de Israel, la destrucción del templo de Jerusalén y también el exilio de parte del pueblo. Y la situación para el pueblo de Israel empeora aún más a partir del año 130 después de Cristo, cuando el emperador romano Adriano realiza una gran campaña antijudía aquí en la región. Él construye sobre los restos del templo de Jerusalén un templo pagano en honor a Júpiter. Él cambia el nombre de la ciudad de Jerusalén a Aelia Capitolina y cambia el nombre de toda la región de provincia de Judea a provincia de Siria-Palestina. ¿Por qué justamente ese nombre? Primero, porque la provincia se expande y engloba a Siria y Palestina. Él lo pone en honor al pueblo filisteo. Escuchen bien ese nombre: Pleshet, Filistín, Falestín, Palestina. Son diferentes pronunciaciones del mismo nombre. Entonces, en la práctica, él va a llamar a la región provincia sirio-filistea. Es importante destacar que el pueblo filisteo ya había desaparecido en esa época. Pero ¿quiénes fueron los filisteos? Los filisteos eran un pueblo pagano de origen europeo que llegaron aquí a la región hace aproximadamente 3200 años. Y vivieron muchos siglos aquí en la región, principalmente en la zona costera, hasta que fueron expulsados por los asirios y babilonios. Los palestinos actuales no son descendientes de los filisteos. En un momento vamos a hablar del origen histórico y bíblico del pueblo palestino. Pero vamos a volver al emperador Adriano. ¿Qué pasa después de esta gran campaña antijudía? Comienza otra rebelión del pueblo de Israel, la rebelión de Bar Kochba, que termina una vez más con la victoria romana. Cientos de miles de judíos serán asesinados, muchísimos otros expulsados y exiliados. Y entonces los judíos pasan a ser la minoría en la tierra de Israel. Es decir, hay judíos viviendo en Israel ininterrumpidamente desde hace más de 3000 años. Pero a partir del año 136 después de Cristo, los judíos pasan a ser la minoría en Israel. La mayoría del pueblo vive en el exilio. Después de los romanos, quien controla la región es el Imperio Bizantino.
Y en 638 después de Cristo ocurre la primera conquista árabe de la región, el Imperio Árabe Musulmán, originario de la península arábiga. Conquistan toda la región y crean un gran califato. ¿Quiénes son los árabes? Bíblicamente hablando, ellos son descendientes de Ismael, que es el hijo de Abraham con la esclava Agar. En la Biblia también se les llama ismaelitas. Y esa inmigración árabe, que comienza en el siglo VII con la conquista musulmana, continúa en los siglos siguientes. Entonces, los árabes que vivían en Palestina van a adoptar el nombre de la región. Eso quiere decir que los árabes que vivían en Palestina, los árabes palestinos, adoptan el nombre y hoy son conocidos simplemente como palestinos. Históricamente y genéticamente hablando, los palestinos son árabes. Eso quiere decir que ellos son un pueblo semita de esta región y no europeos como lo eran los filisteos. En los siglos siguientes, la región siguió pasando de mano en mano entre diferentes imperios y la gran mayoría de ellos prohibía la inmigración judía de regreso a la región. El pueblo de Israel oraba y soñaba con volver a su tierra, pero la inmigración era sumamente restringida. Sí, había inmigración, pero muy limitada por todas las restricciones. Mientras tanto, los judíos en muchas partes del mundo sufrían persecuciones y matanzas. Y ahora llegamos al año de 1917, cuando Inglaterra pasa a controlar la región. En ese período, tanto los árabes como los judíos querían su independencia y querían que los británicos se fueran de aquí. Era cada quien por su lado y todos en contra de Inglaterra. En 1921, Inglaterra divide el mandato británico de Palestina en dos regiones. Y el 77%, que es toda la parte que vemos aquí a la derecha del mapa, fue entregada a los árabes, más específicamente a un gobierno árabe hachemita. En 1946, esa región obtiene independencia total y se transforma en lo que hoy en día se llama Jordania. Y del resto del territorio deciden retirarse en 1947, pero dejan la decisión de qué debe hacerse aquí a la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas envía observadores y van a crear lo que se llama el Plan de Partición de 1947, donde se crearía un Estado árabe y un Estado judío, y Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo el control de la propia Organización de las Naciones Unidas. Como podemos ver en el mapa, la parte verde es Israel, la parte amarilla es Palestina y la parte blanca es internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Este plan fue llevado a votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947. Y con la ayuda del brasileño Oswaldo Aranha, el plan fue aprobado con más de 2/3 de los votos. El liderazgo judío acepta la resolución de la Organización de las Naciones Unidas y declara la independencia del Estado de Israel. Sin embargo, el liderazgo árabe palestino y todos los países árabes vecinos no aceptan la resolución de la Organización de las Naciones Unidas y declaran la guerra contra el Estado de Israel. Esta guerra se llama la Guerra de Independencia de Israel y terminará con una victoria de Israel. Como vemos en el mapa, Israel añade territorios como Jerusalén Occidental y la mayor parte del territorio destinado a los árabes palestinos es conquistado por Jordania y Egipto. En 1967, otra vez países árabes
se reúnen para atacar simultáneamente a Israel y otra vez Israel sale victorioso. Pero esta vez no solo Israel gana la guerra, sino que lo hace en solo 6 días. Y más que triplica su territorio, conquistando las colinas del Golán, Jerusalén Oriental, Cisjordania, la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí. Realmente una victoria extraordinaria del ejército de Israel, pero lamentablemente las guerras continúan. En 1973, países árabes lanzan un ataque sorpresa contra Israel, en lo que hoy conocemos como la Guerra de Yom Kippur. Y una vez más Israel saldrá victorioso. En los años siguientes, Israel crea un plan llamado Tierras por Paz, donde Israel entregaría a los árabes tierras a cambio de paz. Y el primer país en aceptar ese acuerdo fue Egipto en 1979, cuando Israel devolvió toda la península del Sinaí a cambio de paz. Sin embargo, Egipto no acepta recibir de vuelta la Franja de Gaza y ésta sigue en manos de Israel por algunos años más. El siguiente acuerdo firmado fue en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina. Lo que conocemos como los acuerdos de Oslo, donde Israel entrega parte de Cisjordania y la mayor parte de la Franja de Gaza. Y entonces se crea la Autoridad Palestina, que es el gobierno que debería gobernar estas regiones. Es una región autoadministrada con impuestos, policía, salud, educación y más propios. Y las negociaciones deberían continuar en los años siguientes, hasta que fuera posible la independencia de Palestina y la creación del Estado palestino. Sin embargo, lo que sucede es que las negociaciones se interrumpieron y la independencia palestina nunca fue declarada. Pero las cosas cambian una vez más en 2005, cuando Israel decide hacer una retirada unilateral de Gaza. Eso significa que Israel retira a todos los judíos e israelíes de dentro de la Franja de Gaza, tanto civiles como militares, y entrega toda la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina, con el objetivo de avanzar así en el proceso de paz. Esto genera el efecto opuesto, como ocurrió en 2007. El grupo terrorista Hamás dio un golpe de Estado dentro de la Franja de Gaza y tomó el poder por la fuerza de la Autoridad Palestina. Hamás mata a más de 160 palestinos, hiere a más de 500 y cientos huyen a Cisjordania. Y eso es muy importante para que entendamos la guerra actual, porque en la práctica hoy en día existen dos Palestinas. Una de ellas es la Franja de Gaza, ese pequeño territorio que hace frontera con Israel y también con Egipto. Es 100% palestino desde 2005, cuando Israel se retiró, y quien lo controla hoy en día es el grupo terrorista Hamás. El otro territorio palestino se ubica en Cisjordania. Es lo que llamamos zona A y B, y está controlada por la Autoridad Palestina y por el partido Fatah. Y dentro de ese territorio también está prohibido que judíos israelíes vivan allí. Los judíos pueden vivir en Cisjordania únicamente en la zona C, actualmente bajo control israelí. Israel y la Autoridad Palestina mantienen acuerdos diplomáticos, cooperación económica, civil y militar. Y la Autoridad Palestina no tiene involucramiento en la actual guerra entre Hamás e Israel. Al contrario, vimos esta semana que Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, quien es el presidente de la Autoridad Palestina. Él dijo claramente que los actos terroristas de Hamás
no representan a la población palestina. Y por eso, ahora que vamos a hablar de la actual guerra entre Israel y Hamás, vamos a hablar de la Franja de Gaza y no de Cisjordania. El 7 de octubre, Hamás perpetró un gran ataque terrorista contra Israel, matando a más de 1.300 personas, la gran mayoría civiles. Mataron familias enteras, decapitaron a niños y bebés, violaron a mujeres, quemaron a personas vivas y secuestraron a alrededor de 200 personas, entre ellas israelíes y extranjeros. Y yo también ya tuve videos censurados aquí en YouTube la semana pasada, pero sabemos que esa fue la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Y por eso Israel declaró la guerra contra los terroristas de Hamás. Esta guerra no es contra los palestinos, Gaza ni la autoridad palestina. Esta guerra es contra el terrorismo y contra Hamás. Ellos dieron un golpe en la Franja de Gaza y oprimen al pueblo palestino. Usan a los palestinos como escudos humanos y matan a cualquiera que esté en contra de su ideología radical. Ellos roban la ayuda humanitaria de la población inocente y usan el dinero y los recursos recibidos para invertir en el terror contra Israel y su propia población. Este video que estamos viendo fue hecho por el propio Hamás y muestra cómo ellos roban tuberías de agua en Gaza y las usan para producir misiles. Y parte de ellos fueron lanzados contra Israel en esta última semana. Hamás no lucha por el bien del pueblo palestino. Al contrario, ellos son los mayores causantes del sufrimiento dentro de la Franja de Gaza y un gran obstáculo en las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina. Hamás no lucha por la creación del Estado palestino, sino que lucha por la destrucción del Estado de Israel. Porque la ideología de Hamás es muy parecida a la del Estado Islámico de Irak y Siria la del Estado Islámico. Ellos luchan por la construcción de un gran califato, un Estado islámico en toda la región. Pero vamos a escuchar eso directamente de ellos. Quiero leerles ahora un fragmento del propio estatuto de Hamás, que ellos siguen usando hasta el día de hoy. Son palestinos, la mejor nación surgida sobre la faz de la tierra, y prohíben el mal y creen en Alá. Si los pueblos del libro, los cristianos hubieran creído, habría sido mejor para ellos. Algunos de ellos creen, pero la mayoría de ellos es injusta. Nunca serán capaces de causarnos un daño serio y solo serán una molestia. Si te atacan, acabarán dándose la vuelta y huyendo, y no recibirán ayuda. La humillación es su destino, donde sea que estén. La hora del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y terminen por matarlos. Y aunque los judíos se escondan detrás de árboles y piedras, cada árbol y piedra gritará: «Oh musulmanes, oh siervos de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo». No hay solución para el problema palestino, excepto por la yihad, la guerra santa. Las iniciativas de paz, propuestas y conferencias internacionales son una farsa y pérdida de tiempo. Como escuchamos, Hamás no tiene interés en la paz ni en el bienestar del pueblo palestino, especialmente de los palestinos cristianos. No podemos mezclar la causa palestina con el terrorismo de Hamás. Juntos podemos vencer al terrorismo por el bien de la población palestina
y de la población israelí. Vamos a orar juntas por la paz y por todas las víctimas inocentes de este terrible conflicto. Shalom.